Historias reales con giros inesperados. Cada relato revela el poder del destino. A continuación, el texto que proporcionaste traducido al español. A veces, las mejores promesas vienen de los corazones más grandes. Clara Whitmore vivió sola en su pequeña cabaña durante 3 años, viendo pasar las estaciones sin hablar con nadie durante semanas. Entonces, encontró a Silas McGraw, herido, muriendo en su granero. Lo llamaban Grizzly, un rudo montañés tiroteado por forajidos y apenas con vida. Clara era su única oportunidad. Durante 3 semanas, lo cuidó con manos amables y oraciones silenciosas. Cuando finalmente despertó y habló, sus palabras la golpearon fuerte. «Te haré madre antes de la primavera», dijo, como un hombre que había mirado a la muerte a la cara. Era una promesa que los cambiaría a ambos para siempre. ¿Pueden 2 personas solitarias realmente encontrar el amor en las montañas salvajes? Antes de continuar, dinos de dónde nos escuchas y, si te gustó esta historia, presiona el botón de suscribirte porque mañana tengo algo súper genial para ti. 3 años antes de esa gran promesa, Clara Whitmore llegó a nuestra cabaña de montaña con solo una carreta, sus 2 caballos y un corazón lleno de tristeza. La pequeña cabaña de troncos se asentaba en una cornisa rocosa que miraba hacia un enorme valle que se extendía por millas. Altos pinos se erguían como viejos guardias, cubiertos de nieve la mayor parte del año. Era bonito, pero muy solitario. Y eso era lo que Clara quería. Su esposo Thomas construyó la cabaña como un lugar de casa, con la esperanza de vivir allí algún día, pero nunca tuvo la oportunidad. La fiebre se lo llevó en su 3er año juntos, dejando a Clara sola en su casa de Street Louis con facturas que no podía pagar y vecinos que susurraban sobre la joven viuda que nunca tuvo hijos. La cabaña en Colorado fue su escape de esos susurros, de las miradas de lástima, de las habitaciones vacías que todavía olían a la pipa de Thomas. Ese primer invierno casi la mata. Clara no sabía lo dura que era la vida en la montaña. El frío se colaba por cada grieta en los troncos de la cabaña, la comida se agotó y las primeras nevadas la atraparon durante semanas. Aprendió a cortar leña con los dedos congelados, a derretir nieve para obtener agua cuando el arroyo se congelaba y a hacer que los frijoles y el cerdo duraran 3 meses. Sola. Pero en toda esa lucha, Clara encontró algo sorprendente. Era más fuerte de lo que nunca pensó. Cada desafío que superaba la hacía más segura de sí misma. Aprendió a leer el cielo, a rastrear animales en la nieve y a almacenar comida para el invierno. La cabaña ya no era solo un refugio, era su hogar. Para el 3er año, sus días tenían un ritmo agradable. Las mañanas comenzaban con oraciones de su viejo libro de oraciones de cuero, el que su mamá trajo de Irlanda hace años. Sus páginas eran suaves como tela de tanto leerlas, con flores secas y notas de 3 generaciones de mujeres metidas en los bordes. Mantuvo su fe fuerte cuando la soledad se volvía pesada. Después de las oraciones, hacía trabajo de supervivencia. Revisaba las trampas para conejos o pájaros, cuidaba su pequeño jardín en verano. Mantenía la comida almacenada y arreglaba la cabaña. Cada trabajo requería concentración. Un error podía significar vida o muerte en este lugar difícil. Las noches eran las más duras. Cuando el trabajo terminaba y la noche caía como una manta gruesa, el silencio empujaba contra las paredes de la cabaña. Clara leía a la luz de las velas, a veces hablando en voz alta solo para escuchar una voz. Se acostumbró a estar sola, pero estar bien no era lo mismo que ser feliz. La soledad era como una amiga ahora, tan familiar como el viento en los pinos. Algunas noches, Clara se preguntaba si venir aquí fue un gran error.
Otras noches, cuando el amanecer pintaba las montañas de oro y rosa, se sentía afortunada de ver tanta belleza. Pero no sabía nada del hombre sangrando en su granero. Silas McGraw, llamado Grizzly, tenía una gran reputación por sus 30 años en las montañas que lo hacían parecer una leyenda. Medía 6 pies y medio de altura, con hombros como un buey, moviéndose por la naturaleza como un cazador silencioso. Su cabello oscuro le caía más allá de los hombros con mechones plateados que brillaban al sol. Una barba gruesa le cubría la mitad de la cara, pero sus agudos ojos grises lo veían todo. La gente susurraba sobre sus increíbles habilidades. Si las podía rastrear un ciervo en una tormenta de nieve o llamar a los alces también que salían a investigar. Había sobrevivido a 3 ataques de osos, con cicatrices en el pecho y los brazos que contaban historias salvajes. Los tramperos decían que podía pasar semanas sin hablar, moviéndose por los bosques como un fantasma, sin dejar casi rastro. El cuchillo en su cinturón, con un mango de hueso tallado con patrones, venía de su padre. Contaba la historia de la unión de su familia con estas montañas. Su abuelo fue uno de los primeros comerciantes de pieles que se hicieron amigos de las tribus nativas para mantener a su familia a salvo. Durante años, ese cuchillo significó historia, familia y tradición transmitida. Pero ser una leyenda tenía un costo, la soledad. La reputación de Silas lo seguía a cada pueblo y puesto de comercio. La gente veía su tamaño, sus armas, la forma silenciosa en que se movía y pensaba que era peligroso, violento o salvaje. Pocos miraban más de cerca para ver al hombre que tallaba pequeños juguetes de madera con restos de pino, conocía cada canto de pájaro o solo mataba lo que necesitaba. Esa soledad lo empujó más y más profundo en la naturaleza cada año. Los animales como los osos y los pumas eran honestos, luchaban por comida o tierra, no por diversión o mentiras. Fue esta reputación la que le trajo problemas 3 semanas antes de que Clara lo encontrara. La banda de Morrison estaba robando bancos y diligencias desde Colorado hasta Montana, liderada por Jake Morrison, un hombre que amaba herir a la gente casi tanto como robar. Cuando los alguaciles locales no pudieron detenerlos, los funcionarios pidieron ayuda a ciertos tipos duros. Silas no quería involucrarse al principio. Se mantenía alejado de los problemas de la ciudad y la violencia que venía con ellos. Pero los funcionarios dijeron que la banda no solo estaba robando, sino que estaban matando a gente inocente por diversión. Incluida una familia con 3 niños menores de 10 años. Eso hizo que Silas cambiara de opinión. Los niños necesitaban protección, incluso si sus padres eran tontos. Aceptó rastrear a la banda y recopilar información para ayudar a atraparlos. Pero encontró una banda mucho más organizada y peligrosa de lo que nadie pensaba. Morrison tenía 23 hombres, cada uno elegido por habilidades especiales, moviéndose como soldados, golpeando fuerte y escondiéndose en campamentos secretos. Silas estaba espiando su campamento principal cuando las cosas salieron mal. Un guardia lo vio y comenzó una persecución. Un tiroteo de 3 millas a través del bosque. Silas usó cada truco que conocía para mantenerse por delante, pero la pérdida de sangre y el cansancio lo alcanzaron. Tropezó en el granero de Clara, desmayándose en el heno mientras su visión se desvanecía. La elección de Clara de ayudarlo vino de su fe, no de un plan. Lo encontró al amanecer mientras revisaba a sus animales como siempre. Ver a un hombre enorme inconsciente y sangrando la asustó, pero dejó el miedo a un lado. Ya había visto demasiada muerte. Si podía salvarlo, lo haría, sin importar el riesgo.
El libro de oraciones de su mamá contaba historias de cómo ayudar a extraños y mostrar misericordia sin esperar nada a cambio. Eso era lo que significaba la fe. Tomar decisiones amables todos los días, no solo rezar los domingos. Durante 3 semanas, Clara usó sus suministros de emergencia para cuidarlo. Le limpió las heridas, le cosió la piel desgarrada y le dio caldo cuando estaba demasiado débil. Rezaba por él, leyendo versículos de la Biblia durante las largas noches en las que su respiración era tan débil que temía que muriera. Lentamente, mejoró. Su cara recuperó el color, su respiración se estabilizó y sus heridas comenzaron a sanar. La mañana en que se despertó y dijo esa promesa impactante, Clara se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración durante semanas, esperando que viviera. Te haré madre antes de la primavera. Esas palabras la golpearon como un puñetazo, haciendo que sus mejillas se calentaran y su corazón se acelerara. Ningún hombre le había hablado así, tan audaz y seguro, ignorando toda cortesía. Pero sus ojos grises la mantuvieron quieta, incapaz de correr o discutir como debería haberlo hecho. No había burla ni plan astuto en su mirada, solo una determinación honesta de un hombre que nunca se rendía. Una tormenta vino de la nada, como a menudo lo hace el clima de montaña. Clara estaba revisando sus trampas cuando grandes copos de nieve comenzaron a caer y el viento dobló los pinos de lado. Apenas regresó a la cabaña antes de que la ventisca golpeara, convirtiendo todo el exterior en una mancha blanca. Tormentas como esa podían durar días, así que Clara usó el tiempo para hacer las tareas de interior. Estaba arreglando una colcha rasgada cuando escuchó un ruido, un fuerte golpe desde el granero. Tal vez un gruñido o solo el viento. Las tormentas podían engañar a tus oídos, haciendo que los árboles sonaran como voces o la nieve como pasos. Pero algo en el sonido la hizo dejar de coser. Había vivido sola el tiempo suficiente para confiar en su instinto, y su instinto decía que esto no era normal. Se puso su abrigo pesado, se envolvió un chal alrededor de la cabeza y salió a la tormenta. El viento le picaba la cara como pequeñas agujas. La puerta del granero, que siempre cerraba bien, estaba un poco abierta. Su corazón latía más rápido. Nada debería haber movido esa puerta. Y este viento. Se metió dentro, contenta por el refugio, pero sabía que algo andaba mal. Sus caballos, generalmente tranquilos, estaban nerviosos, con los ojos en blanco. Su vaca hizo un sonido preocupado. Los animales presienten el peligro. Entonces lo vio. Un hombre enorme tirado quieto en el heno, tan grande que parecía llenar el establo. La sangre empapaba su camisa y se acumulaba debajo de él, oscura contra la paja. Su cara estaba pálida, los labios azules por el frío o la pérdida de sangre. Un cartel de "Se busca" arrugado asomaba debajo de él, manchado de sangre. Clara quería correr. Las historias sobre los montañeses los hacían sonar salvajes, como osos. Este parecía un problema, especialmente con ese cartel. Ayudar a un hombre buscado podría traer un peligro para el que no estaba preparada. Pero mientras estaba allí, la nieve arremolinándose a su alrededor, una sensación más fuerte se apoderó de ella. Esta era una persona muriendo en su granero, y ella era su única esperanza. Su fe decía que la misericordia no era opcional, era lo que significaba ser cristiano. Se arrodilló a su lado, comprobando si respiraba. Su pecho se movía débilmente, de forma desigual. Su frente estaba caliente por la fiebre, incluso en el frío. 3 heridas de bala se veían a través de su camisa rasgada. Una en el hombro, otra debajo de las costillas y una a lo largo de su cabeza,
apelmazando su cabello con sangre. El cartel de Se Busca tenía un boceto y el nombre de Silas McGraw: Se busca por asesinato, recompensa de $500. Clara se quedó mirando, su lado práctico luchando contra su corazón amable. $500 era mucho, lo suficiente para suministros, seguridad, tal vez incluso un camino de regreso a la ciudad. Pero al mirar su rostro pálido y dolorido, no vio a un asesino. Vio a alguien que una vez fue un niño con sueños. Lo que sea que haya hecho, en este momento era solo un hombre que moriría sin su ayuda. Tomó una decisión. Clara reunió suministros: tela limpia para vendajes, whisky para limpiar heridas, aguja e hilo para coser, mantas para mantenerlo caliente. A la luz de la lámpara, con la tormenta furiosa afuera, trabajó para salvar la vida de un extraño. La herida del hombro era la peor. La bala lo atravesó, pero desgarró el músculo y tal vez golpeó un hueso. Le cortó la camisa, viendo un pecho y brazos cubiertos de viejas cicatrices. Este hombre había sobrevivido a peleas antes. Cuchillos, garras, quemaduras y cosas peores contaban una historia de una vida difícil. Limpió las heridas con cuidado, sintiéndose mal mientras la sangre infectada fluía. El whisky lo hizo gemir, pero no se despertó. Cosió lo que pudo, vendó el resto y lo envolvió en mantas. Esa primera noche se quedó en el granero, revisando su respiración, cambiando vendajes ensangrentados y dándole agua cuando la fiebre lo hacía inquieto. Murmuraba en su sueño, fragmentos de palabras, tal vez nombres o advertencias. Una vez gritó: «Sara», detrás de los árboles. Con una voz desesperada. Clara se preguntó quién era Sara. Una esposa o hija, alguien a quien este hombre duro amaba lo suficiente como para proteger incluso en sueños. La tormenta duró 3 días, dándole tiempo para moverlo a la cabaña cuando necesitó más cuidado. Llevar a un hombre de su tamaño del granero a la casa fue complicado. Hizo un trineo con cuerda y ramas y usó sus caballos para tirar de él a través de la nieve. Cada golpe lo hacía gemir, pero permanecía inconsciente. En la cabaña, le preparó una cama cerca de la chimenea para mantenerlo caliente. Nunca había tratado heridas tan graves, pero sabía cómo cuidar a los animales de su rebaño, mantener las heridas limpias, combatir la infección, mantenerlo caliente y darle líquidos. El resto dependía de Dios. Durante 3 semanas, el mundo de Clara fue solo su cabecera. Sus días seguían su respiración. Leía su libro de oraciones, esperando que las palabras mantuvieran su espíritu unido a su cuerpo. Cambiaba vendajes, le daba caldo y veía cómo sus heridas sanaban lentamente. El rojo furioso se desvaneció a cicatrices pálidas. Buscó cada pequeño signo de que mejoraba, sorprendida de cuánto le importaba. Se dijo a sí misma que era solo su deber, pero en el fondo, algo más estaba creciendo. Mientras lo cuidaba, estudió su rostro, la mandíbula fuerte debajo de su barba, la forma en que sus cejas se movían cuando soñaba con dolor, las pestañas largas en sus mejillas. Era guapo, de una manera ruda y salvaje, tan diferente de su gentil Thomas. Se preguntaba cómo sería cuando sus ojos grises se abrieran, cuando su voz profunda le hablará, no solo murmurara con fiebre. La mañana en que se despertó, Clara estaba leyendo de la Biblia sobre Ruth, una viuda que eligió la lealtad sobre la seguridad. Sintió que él la miraba, su respiración diferente, su quietud cambiada. Cuando levantó la vista, sus ojos grises se encontraron con los de ella, afilados e intensos. Se miraron en silencio. Clara vio inteligencia en su mirada y algo más, como si la estuviera estudiando, memorizándola.
Debería haberla asustado, pero en cambio se sintió segura, como si hubiera pasado una prueba que no sabía que estaba haciendo. Cuando habló, su voz era áspera pero segura. Te haré madre antes de la primavera. Las palabras se sintieron pesadas en el aire. La cara de Clara se puso caliente, su corazón latiendo con fuerza. No había una forma correcta de responder a algo tan audaz. Era una locura, grosero, no estaba bien de un extraño que ella había salvado. Pero sus ojos la mantuvieron quieta, sin burlas, sin plan astuto, solo una intención honesta de un hombre que nunca se echaba atrás. A Clara le ardía la cara mientras las palabras de Silas resonaban en la cabaña. Se levantó rápidamente, casi dejando caer su libro de oraciones, y comenzó a hacer pequeñas tareas. Avivar el fuego, mover cosas en un estante, cualquier cosa para evitar sus ojos. El silencio era pesado con preguntas y promesas salvajes. «Necesitas caldo», dijo, su voz demasiado alta. «Has estado enfermo durante días». Silas la vio moverse con esos ojos grises afilados, como un lobo mirando a un ciervo. Pero cuando volvió a hablar, su voz era más suave, casi arrepentida. «No quise sorprenderla, señora. A veces un hombre dice lo que tiene en su corazón sin pensarlo bien». Clara se detuvo, sorprendida. Había intentado arreglarlo. Ella esperaba que él la presionara o actuara con orgullo, no este suave paso atrás. Cuando lo miró, vio cansancio en su rostro, no solo por sus heridas sino por algo más profundo. «Soy Clara Whitmore», dijo suavemente, dándole su nombre para aliviar el momento incómodo. Silas McGraw. Intentó moverse y gimió, tocando los vendajes en sus costillas. «Aunque apuesto a que ya lo sabe». Clara miró el cartel de Se Busca que había escondido debajo de unos papeles en su mesa. Silas vio su mirada y asintió. «¿Encontró eso?». Me preguntaba si lo haría. Se quedó en silencio, luego agregó: «Probablemente se pregunte si está a salvo con un hombre buscado en su casa». La pregunta era real y necesaria. Clara lo había pensado durante las largas noches en las que lo cuidaba, especialmente cuando sus sueños febriles eran salvajes. Pero al verlo ahora, débil como un bebé, apenas sentado, se sintió más curiosa que asustada. «El cartel dice asesinato», dijo con cuidado. Silas la miró a los ojos. «Dice muchas cosas. La pregunta es, ¿cree todo lo que lee o juzga a un hombre por lo que ve?». Clara pensó en esto mientras tomaba el caldo de la olla sobre el fuego. Lo había visto indefenso, pidiendo proteger a alguien llamado Sara en su sueño. Lo había visto tratar de disculparse por sus audaces palabras. Esos no eran los actos de un asesino a sangre fría. «Veo a un hombre que recibió 3 disparos y luchó por vivir», dijo, dándole el caldo. «Y veo a alguien lo suficientemente tonto como para hacer promesas que no tiene derecho a hacer». Silas tomó la taza, sus grandes manos haciéndola parecer diminuta. «Pero lo que dije, lo dije en serio, Clara Whitmore. No sé por qué todavía, pero lo dije en serio». Su nombre completo en su voz le envió un escalofrío. Thomas la llamaba Clara Pájaro, ligera y dulce. Silas dijo su nombre como si fuera algo precioso, cada parte importante. Durante los siguientes días, cayeron en una rutina cuidadosa. Clara le traía comida y revisaba sus vendajes, manteniendo las cosas ordenadas como una enfermera. Silas aceptaba su ayuda en silencio, sin pedir más de lo que ella le daba. Pero sus ojos la seguían, claramente interesados. Era un buen paciente, cuidadoso en su pequeña cabaña, sabiendo que su presencia cambiaba su vida ordenada. Cuando ella lo ayudó a ir a la letrina, él le dijo: «Lo siento por los problemas». Cuando ella le cambiaba los vendajes,
Él le advertía si el dolor podría hacer que saltara o maldijera. No tienes que ser tan cuidadoso, le dijo Clara al cuarto día después de que se despertó, mientras él miraba una cuchara de madera que ella había tallado. Esto es la frontera, no un elegante salón de la ciudad. Silas levantó la vista de la cuchara. Puede ser, pero te mereces algo mejor que los modales rudos de un tipo que te debe la vida. Su honestidad la sorprendió. Ella esperaba modales salvajes de montañés, no este respeto gentil. Ella comenzó a quedarse más tiempo cuando hablaban, arrastrada a charlas que mostraban que era más profundo de lo que pensaba. ¿Dónde aprendiste a tallar?, preguntó, sosteniendo la cuchara suavemente en sus grandes manos. Tuve que hacerlo, dijo Clara. Vine aquí con cosas de la ciudad que se rompieron rápido. Aprendí a hacer lo que necesitaba. Buen trabajo. Líneas limpias. Buen equilibrio, dijo, dejando la cuchara con cuidado. Mi padre me enseñó lo mismo. Dijo que un hombre que no puede hacer sus propias herramientas siempre está atascado dependiendo de los demás. ¿Tu padre también era montañés? Trampero, comerciante, a veces explorador para caravanas. Vivió toda su vida en estas montañas. El rostro de Silas se perdió en la distancia. Murió cuando yo tenía 17 años. Un ataque de oso que salió mal. Clara vio dolor en sus ojos, no por sus heridas. Lo siento. Debe haber sido horrible. Lo fue. Pero me enseñó todo. Cómo leer el clima, rastrear animales, sobrevivir a inviernos que matan a la mayoría de la gente. Silas la miró. ¿Y cómo ver algo que vale la pena proteger cuando lo encuentras? Sus palabras significaban más de lo que parecían. Clara sintió que sus mejillas se calentaban, pero esta vez no apartó la mirada. Algo estaba creciendo entre ellos, delicado pero real. Esa noche, Clara se acostó en su pequeña cama, le había dado a Silas la más grande junto al fuego, y escuchó su respiración constante. Durante 3 años, ella había sido el único sonido en la cabaña. Ahora, otro latido se unía al suyo. Otra persona en su espacio seguro. La caja de madera junto a su cama se sentía más pesada en la oscuridad. Dentro estaba su anillo de bodas, que se quitó después de que Thomas murió. Se dijo a sí misma que era práctico. Las manos que trabajaban no necesitaban joyas. Pero en realidad, se trataba de un pasado que amaba pero que perdió. Sueños que murieron con Thomas. ¿Podría confiar su corazón a otro hombre, especialmente a uno con un pasado misterioso y un futuro incierto? La promesa de Silas resonó en su mente: te haré madre antes de la primavera. Era una locura, imposible, audaz, pero algo en ella se sentía atraído por su seguridad, su falta de duda cuando nadie había estado tan seguro de ella. Tan dispuesto a apostarlo todo a su valor. En la oscuridad, Clara se tocó el vientre plano, preguntándose cómo se sentiría tener un bebé allí. Lo había intentado durante 3 años con Thomas, rezando y viendo a médicos que solo le decían que esperara. Ese fracaso se sumó a su dolor cuando él murió. Pero, ¿y si no fue su culpa? ¿Y si este hombre salvaje pudiera darle lo que su gentil esposo no pudo? El pensamiento era impactante contra todo lo que había aprendido sobre el matrimonio y los modales, pero se le quedó grabado mientras escuchaba a Silas respirar. En su segunda semana de curación, Silas se puso inquieto acostado en la cama. Clara lo encontró tratando de cortar leña una mañana, moviéndose lentamente pero ansioso por ayudar. Te rasgarás los puntos, dijo, quitándole el hacha. No puedo quedarme en la cama como un niño enfermo mientras lo haces todo, dijo Silas. Además, me curo mejor cuando me muevo. Clara vio la pila ordenada de leña que ya había cortado,
cada pieza del mismo tamaño, dividida limpiamente a pesar de su debilidad. Su habilidad era clara. Al menos déjame revisar tus vendajes primero, dijo, llevándolo adentro. La luz de la mañana mostró cuánto más fuerte estaba. Su cara tenía color y sus movimientos eran más suaves. Cuando ella revisó la herida en sus costillas, estaba sanando bien, sin infección. Tienes manos gentiles, dijo Silas mientras ella trabajaba. Sí, cuando necesitan serlo. Pero gentiles. Clara intentó ignorar cómo su voz hacía que su corazón latiera más rápido. Tuve que aprender. Vivir sola significa ser tu propia doctora. Más que eso, dijo Silas, mirándole la cara mientras lo vendaba. Tienes algo en ti que quiere arreglar las cosas. Probablemente no puedes evitarlo. Él tenía razón, y le dio en el clavo. Clara siempre ayudaba a las cosas heridas. Pájaros con alas rotas, personas tristes, cualquier cosa con dolor. Thomas solía bromear sobre ella acogiendo a extraños. Tal vez por eso Dios me llevó a encontrarte, dijo sin pensarlo, luego se sonrojó. ¿Crees que Dios tuvo algo que ver en esto? Preguntó Silas, sin burlarse, sino curioso. Creo que Dios obra a través de las personas que hacen cosas amables, dijo Clara. No hay nada especial en ayudar a alguien que lo necesita. Mucha gente me habría dejado morir o me habría entregado por esa recompensa, dijo Silas. Clara había pensado en los $500 muchas veces. Podría arreglar tantos problemas, darle una seguridad que no podría obtener sola. Pero cada vez que se imaginaba entregándolo, algo dentro de ella le decía que no lo traicionara. El dinero manchado de sangre no hace feliz a nadie, dijo con firmeza. Silas le tomó la mano mientras ella buscaba vendajes extra, sus grandes dedos suaves alrededor de los de ella. La mayoría de la gente diría que $500 podrían cambiarte la vida. Me gusta mi vida como es, dijo Clara, su voz temblorosa por su toque y la verdad que acababa de darse cuenta, en algún lugar de estas semanas. Su cabaña solitaria se sentía como un hogar de nuevo. Sí, Silas le acarició los nudillos suavemente. ¿O te dices eso a ti misma porque querer más da demasiado miedo? Su pregunta le dio un golpe duro. Clara retiró la mano y comenzó a guardar los suministros. Debería hacer el desayuno. Pero Silas no había terminado. He estado observándote, Clara. Te mueves como si intentaras no ocupar espacio. Como si te arrepintieras de estar viva. Eso no es verdad, dijo, pero sus palabras sonaban verdaderas. Ella se había estado haciendo más pequeña, más tranquila, menos importante cada año que pasaba sola. Entonces, ¿por qué no hay fotos en tus paredes? ¿Ni flores en tu mesa? ¿Ni música por la noche? Todas las cosas que hacen que una casa se sienta vivida, no solo sobrevivida. Clara se giró para enfrentarlo, sorprendida de que se diera cuenta de tanto. ¿Cómo sabes lo que tenía antes? Porque veo lo que falta ahora, dijo Silas, levantándose y moviéndose hacia la repisa donde solo había cosas básicas, sin fotos, sin decoraciones. Nada personal excepto lo que ella necesitaba. Estás viviendo como si tuvieras miedo de sentirte cómoda. Sus palabras dolieron porque eran ciertas. Clara había reducido su vida a solo lo que necesitaba, diciéndose a sí misma que era práctico. Pero en realidad, se estaba protegiendo de la esperanza, del dolor de perder las cosas que le importaban. Tal vez aprendí a no aferrarme a las cosas que se pueden quitar, dijo suavemente. Silas la miró, entendiendo. Sus ojos grises, alguien a quien también la vida le había dolido. La vida me dolió, dijo Clara, moviéndose hacia la estufa para empezar a cocinar. No soy la primera mujer en perder a un marido, no seré la última.
Pero decidiste que es más seguro dejar de vivir que arriesgarte a amar de nuevo, dijo Silas, gentil pero firme. Sus palabras la detuvieron, las manos en la cafetera. Ella pensó que estaba siendo inteligente, fuerte, independiente, pero Silas vio el miedo escondido debajo. Estoy viviendo, dijo, a la defensiva. Estás sobreviviendo. Hay una diferencia. Durante los siguientes días, Silas comenzó a cambiar su pequeño y ordenado mundo. Talló una pequeña flor de madera con un trozo de pino y la dejó en su mesa. Arregló la bisagra de la puerta que ella había ignorado. Y lo más importante, comenzó a cocinar comida simple pero sabrosa que la hacía sentarse y disfrutar, no solo comer para mantenerse con vida. ¿Dónde aprendiste a cocinar?, preguntó Clara, mirándolo convertir carne de ciervo y cebollas silvestres en algo asombroso. 30 años alimentándome, dijo Silas, agregando especias como si lo hubiera hecho toda la vida. Se vuelve aburrido comer carne quemada y frijoles simples. La comida fue una delicia. Clara había olvidado que la comida podía ser divertida, no solo combustible. Saboreó cada bocado, disfrutando de los ricos sabores. Esto es tan bueno, dijo, diciéndolo en serio. La buena comida es una de las mejores cosas de la vida, dijo Silas. Es una pena desperdiciarla en algo que no sea lo mejor que puedes hacer. Después de la cena, la sorprendió con una cuchara de madera tallada de su bolsillo. Era hermosa, suave como la seda, perfectamente formada con pequeños patrones que brillaban a la luz del fuego. Para ti, dijo, dejándola junto a su plato. Clara la tomó, asombrada de lo bien hecha que estaba. ¿Cuándo hiciste esto? Por las noches, mientras leías, dijo Silas, viéndola. Las manos necesitan algo que hacer mientras se curan. La cuchara mostraba horas de trabajo cuidadoso, un regalo hecho con un cuidado real. Clara se dio cuenta de que esta era su forma de darle algo bonito solo porque se lo merecía. Es demasiado bonita para usarla todos los días, dijo. No existe tal cosa, dijo Silas con firmeza. Te mereces cosas bonitas todos los días, no solo para ocasiones especiales. Esa noche, Clara sostuvo la cuchara en la cama, sintiendo su calidez suave. Nadie había hecho algo solo para ella desde que Thomas le talló un joyero cuando eran novios. Había olvidado lo que se sentía ser importante para alguien así. La cuchara no era solo una herramienta, era una señal de que su comodidad importaba, de que su vida merecía algo más que solo salir adelante. Por primera vez en 3 años, Clara se durmió sonriendo. 3 semanas después de la curación de Silas, la primavera comenzó a aparecer. El hielo en las ventanas se hizo más pequeño cada mañana y Clara escuchó el agua corriendo bajo los arroyos congelados. Las montañas decían que el invierno casi había terminado. Pero la primavera también significaba que su pequeño mundo seguro no podía durar. Clara notó que Silas actuaba de manera diferente, pero no entendió completamente por qué. Se paraba en sus ventanas, mirando hacia afuera como si estuviera leyendo algo peligroso. Su mano seguía buscando armas que no tenía guardadas en su sótano. «Estás preocupado por algo», dijo una mañana, encontrándolo en la ventana este. Silas no mintió. El invierno nos mantuvo a salvo. La primavera hace que viajar sea más fácil. ¿Viajar para quién? Para las personas que todavía podrían estar buscándome, dijo, girándose hacia ella, su rostro serio. Esa banda no se rinde fácilmente. Probablemente han estado esperando que la nieve se derrita. El estómago de Clara se tensó. Se había sentido tan cómoda con su rutina que casi olvidó por qué él estaba aquí. ¿Cuánto tiempo tenemos? Es difícil de decir. Podrían ser semanas, podrían ser días.
Depende de cuánto quieran esa recompensa. El viejo compás de su padre parecía más pesado mientras hablaba. Lo había guiado a través de innumerables viajes, siempre señalando un propósito incluso cuando el camino era difícil. Ahora, señalaba una elección que daría forma a su futuro. Debería irme, dijo en voz baja. Cada día que me quedo te pone en más peligro. Y irse demasiado pronto podría hacer que te maten, dijo Clara, más fuerte de lo que quería. Tus heridas no están completamente sanadas. Todavía estás débil. Lo suficientemente débil como para que me maten si me encuentran aquí, dijo Silas, con la mandíbula apretada como si hubiera tomado una decisión. Prefiero arriesgarme afuera que traer problemas a tu puerta. Clara se giró hacia el fuego, ocultando sus sentimientos. Había comenzado a pensar en Silas como una parte permanente de su vida, no solo un paciente, sino un compañero. Darse cuenta de cuánto le importaba la golpeó con fuerza. Había sido tonta, una viuda enamorada de un hombre buscado y soñando con un futuro juntos. Tal vez tienes razón, dijo, manteniendo la voz firme. Tal vez sea mejor que te vayas. Pero Silas escuchó algo en su tono y cruzó la habitación para pararse detrás de ella. Clara. Ella no se giró. No podía enfrentarlo con sus emociones tan a flor de piel. Tengo conservas que revisar, pan que hornear, una vida normal a la que volver. Mírame, dijo, su voz tranquila pero firme. Clara se giró lentamente, tratando de ocultar sus sentimientos, pero Silas vio a través de ella. ¿No quieres que me vaya? No era una pregunta, y ella no podía mentir. Lo que quiero no importa. Lo que es práctico, seguro, apropiado. Eso es lo que cuenta. ¿Lo es? Silas se acercó, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oler a pino y cuero. ¿O simplemente tienes miedo de admitir que te importa lo que me pase? Por supuesto que me importa. Soltó. He pasado 3 semanas manteniéndote con vida, usando mis suministros, arriesgando mi seguridad y mi buen nombre. Por supuesto que me importa. No es eso lo que quiero decir. Y lo sabes. Las mejillas de Clara se quemaron. Estaban entrando en sentimientos para los que no estaba preparada, sentimientos que había mantenido encerrados. No sé qué quieres que diga. Quiero que digas lo que es verdad, dijo Silas, sus ojos grises intensos. No lo que es apropiado o seguro, sino lo que es real. Clara había pasado 3 años escondiéndose de la verdad para evitar el dolor, pero Silas hizo que fingir fuera imposible. La verdad es que estoy aterrorizada, susurró. Asustada de volver a preocuparme por alguien, de perder a alguien de nuevo, de querer cosas que no puedo tener. ¿Qué cosas? ¿Sabes qué cosas? Dijo apenas audible. Las cosas que prometiste ese primer día. Familia. Un futuro. Algo más que solo sobrevivir. Silas tomó su rostro entre sus grandes manos, sus pulgares suaves en sus mejillas. No son cosas que no puedes tener, Clara. Son cosas que tienes miedo de tomar. ¿Y si las tomo y lo pierdo todo de nuevo? ¿Y si no las tomas y lo pierdes todo de todos modos? Su voz era suave pero firme. Ya estás viviendo como si hubieras perdido lo que importa. Al menos, querer algo te da la oportunidad de conseguirlo. Antes de que ella pudiera responder, Silas la besó. No fue como los besos suaves y educados de Thomas. Esto fue crudo, honesto, del deseo de un hombre que no ocultaba sus sentimientos. Clara quiso apartarse, quedarse a salvo, pero su cuerpo, solo durante 3 años, anhelaba su toque. Ella lo besó de vuelta, desesperada, sorprendiéndose a sí misma. Cuando se separaron, ambos respirando con dificultad, Clara se sintió mareada por la sensación. Esto es una locura, dijo. Tal vez, dijo Silas. Pero,
¿No es una locura honesta mejor que fingir que no sientes lo que sientes? Esa noche, se sentaron más cerca junto al fuego, el aire diferente ahora que habían admitido sus sentimientos. Clara notó todo sobre Silas. Sus hombros anchos, sus manos fuertes tallando madera, la forma en que la luz del fuego atrapaba su cabello oscuro. Háblame de Sara, dijo suavemente. Silas dejó de tallar. ¿Qué pasa con ella? Dijiste su nombre en tu fiebre. Le dijiste que se escondiera detrás de los árboles. Es importante para ti. Silas se quedó en silencio durante mucho tiempo. Cuando habló, su voz contenía un viejo dolor. Sara era mi esposa. Murió en un asalto de los Cheyenne hace 5 años. Clara sintió un retorcimiento en el pecho, en parte tristeza, en parte celos que no tenía derecho a sentir. Lo siento. Debe haber sido horrible. Lo fue. Silas comenzó a tallar de nuevo. Perdí a nuestro hijo por nacer con ella. El curandero dijo. Sus palabras explicaron tanto. Su promesa de hacerla madre, su necesidad de familia, la profunda soledad que ella había percibido. ¿Es por eso que me prometiste eso? ¿Por lo que perdiste? Silas la miró. Prometí por lo que encontré. Me salvaste la vida, Clara. Más que eso, me recordaste por qué vale la pena vivir la vida. Esa noche, Clara pensó en el coraje. Coraje para querer la felicidad a pesar del riesgo. Para abrir su corazón sabiendo que el dolor podría venir. Cada uno que había amado había sido arrebatado, pero tal vez por eso el amor importaba cuando regresaba. En la oscuridad, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Decidir amar a Silas fue más fácil de pensar que de hacer. Durante 3 días después de su beso, Clara lo observó, consciente de él de una nueva manera, pero luchaba por encontrar palabras para sus grandes sentimientos. Silas parecía entender, dándole espacio pero mostrando sus sentimientos con toques suaves y miradas significativas. El momento llegó una mañana en que una nieve suave caía afuera, haciendo que la cabaña se sintiera como su propio pequeño mundo. Clara estaba arreglando una de las viejas camisas de Thomas, incapaz de tirarla, cuando Silas levantó la vista de limpiar su cuchillo. «¿Estás pensando en él?», dijo en voz baja. Las manos de Clara se detuvieron. «Sí. ¿Quieres hablarme de él?». Su pregunta la sorprendió. Thomas era un tema que ella evitaba, demasiado doloroso para compartir. Pero si la sonaba realmente interesado, no solo educado. Era gentil, comenzó lentamente. Amable en formas que hacían la vida más fácil. Nunca gritaba, nunca me hacía sentir tonta por tener miedo de las tormentas o extrañar a mi familia. Silas asintió, escuchando. Intentamos durante 3 años tener hijos. Vimos a médicos en St. Louis, probamos todas las curas que la gente sugería. Nada funcionó. Su voz se volvió más suave. Cuando murió, me pregunté si Dios me estaba castigando por algún pecado que no conocía. ¿Por qué si no podía tener los hijos que tanto quería? Tal vez porque estabas destinada a tener hijos diferentes, con un hombre diferente, dijo Silas suavemente. Clara levantó la vista, sorprendida por su seguridad. Suenas tan seguro. Estoy seguro. Silas dejó su cuchillo y se sentó a su lado en el banco. A veces la vida te quita cosas para darte lo que realmente estás destinado a tener. Su cercanía hizo que su corazón se acelerara, pero ella trató de concentrarse. Eso parece cruel. Tal vez. O tal vez es solo cómo funciona el crecimiento. Las cosas viejas tienen que irse antes de que las nuevas puedan venir. Silas señaló la ventana donde la nieve se derretía de las ramas de pino en el aire más cálido. Los árboles sueltan las viejas agujas para que salgan las nuevas. Los campos se harán antes de que crezcan los mejores cultivos. Clara pensó en esto, tocando la camisa de Thomas.
¿Crees que mi matrimonio fue solo práctica para otra cosa? Creo que aprendiste a amar en ese matrimonio. Ahora estás lista para amar más, mejor. Silas cubrió su mano sobre la de ella en la camisa. La pregunta es, ¿confías en ti misma para intentarlo? Su toque la calentó. Clara había reflexionado sobre sus sentimientos durante semanas, diciéndose a sí misma que era solo gratitud o soledad. Pero en esta nieve tranquila, ya no podía mentir. Quiero intentarlo, susurró. Pero no sé cómo estar con alguien como tú. Salvaje. Complicado. Haciendo promesas que suenan imposibles pero se sienten tan seguras. Silas sonrió, su rostro serio se iluminó. Clara, has vivido sola en las montañas durante 3 años, salvaste la vida de un extraño, enfrentaste desafíos que destrozarían a la mayoría de la gente. Eres más dura de lo que crees. Sus palabras la hicieron reír, un sonido que no había escuchado de sí misma en años. Supongo que sobrevivir aquí requiere agallas. Más que agallas. Se necesita alguien que luche por lo que importa, su pulgar rozó su mano. Te he visto luchar por mi vida estas semanas. Me hace preguntarme qué podrías hacer si lucharas por tu propia felicidad. Clara sintió que algo se soltaba en su pecho, como un nudo desatándose. Pensó en la cerradura de su madre en su cajón con una flor seca de su hogar de la infancia. Esa flor sobrevivió a un largo viaje, al igual que ella. Tal vez era hora de dejar de solo sobrevivir y empezar a vivir. Hay algo que necesito decirte, dijo, su voz firme. Sobre Thomas y yo. Nunca tuvimos hijos. Silas esperó, sintiendo que era importante. El médico dijo que era mi culpa. Algo en mi cuerpo que hace que los bebés sean poco probables. Sus mejillas se calentaron, pero ella continuó. Necesito que sepas eso antes de que hagas más promesas sobre hacerme madre. El rostro de Silas se suavizó, no decepcionado. ¿Los médicos revisaron a tu marido también? En ese entonces, siempre culpaban a la mujer. Silas negó con la cabeza. Los médicos no lo saben todo, Clara. Especialmente sobre los cuerpos de las mujeres. Pero ¿y si tienen razón? ¿Y si no puedo tener hijos? Silas le levantó la barbilla para mirarla a los ojos. Entonces amaremos a los niños que Dios nos envíe. Huérfanos, niños de hogares difíciles. Tal vez mi propia hija, si puedo encontrarla. ¿Tu hija? El corazón de Clara se detuvo. ¿Tienes una hija? La cara de Silas se quedó en blanco, como si hubiera dicho algo que no pretendía. Sí, dijo en voz baja. Perdí el rastro de ella después de que Sara murió. Su abuela se la llevó al este, no me diría dónde. El mundo de Clara se inclinó. ¿Una hija? Silas tenía una niña ahí fuera. Un pedazo de su corazón que pertenecía a alguien más. Todo se sintió más complicado ahora. ¿Cuántos años tiene? Preguntó. 12 ahora, supongo, dijo Silas, con la voz llena de dolor. No la he visto desde el funeral. Su abuela me culpó por la muerte de Sara. Dijo que era demasiado peligroso para criar a un niño. ¿Tenía razón? Preguntó Clara, más bruscamente de lo que pretendía. Necesitaba saber si él era demasiado peligroso para su hija. ¿Qué significaba eso para ella? Tal vez, dijo Silas, honesto de una manera que dolió. Mi vida ha sido dura, salvaje. Pero amaba a esa chica más que a nada. Habría hecho cualquier cosa para mantenerla a salvo. Clara vio la pesada culpa que él cargaba, no solo dolor sino culpa. Durante 5 años. ¿Por eso no has contactado a Emma? ¿Crees que la lastimarás a ella también? Los hombres como yo no tienen familias, Clara. Somos demasiado peligrosos, marcados por la violencia. Emma está mejor en Denver, aprendiendo a ser una dama que corriendo salvaje con un hombre buscado. ¿Y yo? Preguntó Clara, con voz firme.
Estoy mejor sin ti. Los ojos de Silas tenían tanto dolor que le dolió el corazón. Tú eres diferente. Eres lo suficientemente fuerte como para elegir. Lo suficientemente mayor como para conocer los riesgos. Emma es solo una niña. Emma es una niña que necesita a su padre. Clara dobló la carta y se la tendió. Tal vez la pregunta no es si eres lo suficientemente bueno para ella. Tal vez es si la amas lo suficiente como para intentarlo. Silas se quedó mirando la carta pero no la tomó. ¿Y si le fallo de nuevo? ¿Y si no lo intentas y te arrepientes para siempre? Clara mantuvo la carta afuera como un regalo. No puedo decidir por ti, Silas. Pero el amor sin riesgo no es amor. Es solo miedo fingiendo ser amor. Se sentaron en silencio, el fuego crepitando, pesado con decisiones difíciles. Finalmente, Silas tomó la carta. Si voy a Denver, dijo suavemente, quiero que vengas conmigo. El corazón de Clara se detuvo. Si voy a ser el padre que Emma se merece, quiero hacerlo con alguien que sabe lo que significa la familia. Sus ojos se encontraron con los de ella. Esa promesa de hacerte madre. Tal vez incluya a Emma también. La idea era hermosa y aterradora. Clara pensó en la niña de 12 años que nunca había conocido, extrañando a su padre. Pensó en Silas, atrapado por el miedo a fracasar. Pensó en sí misma, asustada de querer la familia que siempre había soñado. Estaríamos tomando un gran riesgo, dijo. Sí, podríamos perderlo todo, dijo Silas, su voz segura, como su primera promesa. O podríamos ganarlo todo. La pregunta es, ¿confías en mí lo suficiente como para averiguarlo? Clara miró al hombre que había tropezado sangrando en su granero y cambió su mundo en 6 semanas. Le enseñó a vivir, no solo a sobrevivir, a querer la felicidad, no solo la seguridad. Ahora le pedía que confiara en él con el riesgo más grande, una familia que incluía a su hija perdida. ¿Cuándo nos vamos a Denver?, preguntó, decidiendo ir. Decidir ir a Denver convirtió su tranquila cabaña en un centro de planificación para un futuro arriesgado. Durante la siguiente semana, Clara y Silas se prepararon para un viaje que pondría a prueba su vínculo. Silas le mostró una muñeca hecha a mano de entre sus cosas, un recordatorio de la hija que esperaba encontrar. No era elegante, hecha de retazos de tela y cáscaras de maíz, pero estaba llena de amor. Emma había cosido ojos de botón y una pequeña boca bordada, haciendo una cara a la vez dulce y fuerte. El vestido de la muñeca era azul con pequeñas flores amarillas. ¿La hizo para su mamá?, dijo Silas, sosteniéndola con cuidado. Sara estaba embarazada cuando murió. Emma quería que su hermanita tuviera un juguete. A Clara se le llenaron los ojos de lágrimas al mirar la muñeca. Ella iba a ser una gran hermana mayor, dijo Silas, su voz pesada con 5 años de tristeza. Era buena en todo, inteligente, terca como yo, pero gentil con cualquier cosa más pequeña. Solía seguirme, aprendiendo a rastrear y encontrar plantas. Podía ver huellas de ciervos antes que la mayoría de los adultos. Le enseñaste a vivir en la naturaleza, dijo Clara. Le enseñé a respetarla. La naturaleza no es algo que solo sobrevives, es algo con lo que aprendes a vivir. Emma entendía eso mejor que la mayoría. Silas puso la muñeca en la repisa donde vigilaba sus planes. Su abuela cree que eso no es bueno para una señorita, se notaba la frustración de Silas. La señora Donovan quiere que Emma sea algo que no es, tranquila, adecuada, preocupándose por los vestidos y los modales, no por las habilidades. Silas miró por la ventana, inquieto. Nada de malo con los modales, pero no te mantendrán con vida si surgen problemas. Y los problemas podrían surgir, dijo Clara.
Ambos sabían que ir a Denver significaba enfrentar peligros que habían evitado en las montañas. La banda de Morrison todavía podría estar ahí fuera, la ley podría querer a Silas. La señora Donovan podría no dejarlos ver a Emma. Probablemente lo hará, dijo Silas. La pregunta es, ¿estamos listos cuando lo haga? Su planificación era como prepararse para una batalla. Silas limpió sus armas, revisándolas con cuidado. Clara contó sus suministros, calculando lo que necesitaban y podían llevar. Estudiaban mapas por la noche, eligiendo rutas para mantenerse a salvo pero moverse rápido. Pero el verdadero desafío no eran los mapas o los suministros. Eran las preocupaciones que mantenían a Clara despierta por la noche. ¿Qué pasa si no le gusto?, preguntó una noche, expresando su miedo en voz alta. Silas se giró hacia ella en la cama. ¿Por qué no le gustarías? Soy una extraña. Estoy ocupando el lugar de su padre. Soy la prueba de que él ha superado a su mamá. Clara se quedó mirando el techo, las sombras bailando del fuego. Soy todo lo que cambia su vida, que ya ha sido puesta patas arriba. O eres todo lo que trae estabilidad a una vida que ha tenido muy poca, dijo Silas, tomando su mano debajo de las mantas. A Emma le han dicho durante 5 años que su padre es peligroso, que no es bueno para la gente apropiada. Entonces apareces tú, una mujer que lo amó de todos modos, que vio algo que valía la pena salvar. Eso podría ser lo que ella necesita. ¿Qué pasa si la señora Donovan no nos deja verla? Entonces encontraremos otra manera, dijo Silas, con voz firme. He terminado de dejar que otros decidan qué es lo mejor para mi hija. Clara le apretó la mano, sintiéndose más fuerte. ¿Qué pasa si la ley te busca antes de que podamos conseguir a Emma? Entonces tú tomas a Emma y te escondes hasta que sea seguro, dijo Silas, como si fuera simple. No te dejaré, dijo Clara. Lo harás si eso significa mantener a Emma a salvo, dijo Silas, apretando su mano. Y eso no es negociable. Clara, Emma es lo primero. Sus palabras mostraban cuánto amaba a su hija, pero también cuán inestable era su plan. Básicamente estaban planeando tomar a una niña de su tutor legal con solo su amor y los derechos de paternidad de Silas, que a la ley podría no importarle. Podríamos escribirle a la señora Donovan primero, dijo Clara. Decirle que te has asentado, que tienes un hogar apropiado. Tal vez ella hable sin pelear. Silas lo pensó. Podría funcionar. O podría darle tiempo para esconder a Emma antes de que lleguemos allí. ¿Lo haría ella? Una mujer que mantuvo a una niña alejada de su padre durante 5 años haría lo que ella cree que es correcto para mantener el control, dijo Silas amargamente. Clara trató de verlo desde el punto de vista de la señora Donovan, una abuela que cree que está protegiendo a su nieta de un hombre peligroso. Pero las buenas intenciones no borraban el dolor que había causado a Silas y Emma. Tal vez podamos mostrarle que está equivocada, dijo Clara. Demostrarle que has cambiado, que puedes darle a Emma un hogar estable. Tal vez, dijo Silas, pero tenemos que estar listos si hablar no funciona. El pensamiento hizo que el estómago de Clara se retorciera. Su última semana de planificación se volvió urgente. La primavera llegaba rápido y con ella la posibilidad de que la banda de Morrison comenzara a buscar a Silas de nuevo. Cada día que esperaban era otro día de peligro. Clara memorizó cada detalle de la vida en su cabaña como si estuviera guardando recuerdos. La forma en que la luz del sol golpeaba su mesa de desayuno. El tarareo tranquilo de Silas mientras trabajaba, la calidez de su cama cuando la abrazaba antes del amanecer. No podía quitarse la sensación de que estaban dejando algo especial atrás, algo que tal vez no recuperarían.
¿Tienes dudas?, preguntó Silas, encontrándola parada en la puerta en su última mañana. Terceras y cuartas dudas, admitió Clara. Pero no voy a cambiar de opinión. Bien. Porque te necesito para esto, dijo Silas, parándose a su lado, ambos mirando el valle que sostenía su amor. Emma va a necesitar a alguien que sepa cómo empezar de nuevo, cómo construir algo nuevo a partir de pedazos rotos. ¿Es eso lo que estamos haciendo? ¿Construyendo algo nuevo? Estamos construyendo una familia, dijo Silas, con su brazo alrededor de la cintura de ella, fuerte y seguro. Puede que no se vea como otras familias. Puede que no siga las reglas normales. Pero será nuestra. Clara se apoyó en él, encontrando coraje en su seguridad. ¿Y si estamos cometiendo un gran error? Entonces lo cometeremos juntos y lo arreglaremos juntos, dijo Silas, girándola para que lo mirara. Sus ojos grises eran serios. He pasado 5 años con miedo de arriesgar algo importante. Has pasado 3 años con miedo de querer algo que pueda doler. Tal vez es hora de que ambos dejemos de tener miedo. Esa tarde, empacaron su carreta y se dirigieron a Denver. La cabaña se desvaneció detrás de ellos mientras se movían hacia los valles que conducían a la ciudad. A una pelea y a una niña de 12 años que había esperado 5 años por su padre. Clara seguía pensando en la muñeca de Emma, con sus ojos de botón y su carita fuerte, hecha por una niña que cosió amor en cada parte. Creando algo hermoso a partir de retazos y esperanza. Una niña que tenía la terquedad de su padre y el corazón gentil de su madre. Una niña que podría completar la familia que Clara nunca se atrevió a soñar. La muñeca viajó con ellos, una señal de esperanza y de lo que podían ganar o perder. Cada milla hacia Denver los acercaba a un momento que decidiría si el amor podía vencer a la ley. Si la terquedad podía vencer a la duda y si 3 personas heridas podían hacer algo entero. Las montañas se quedaron tranquilas detrás de ellos. La ciudad esperaba adelante con todas sus oportunidades y peligros. Clara y Silas se movieron hacia un futuro que pondría a prueba todo lo que habían aprendido sobre el amor, la familia y la valentía que se necesitaba para luchar por ambos. 3 días antes de Denver, la banda de Morrison los encontró. Clara conducía la carreta mientras Silas exploraba por delante, un hábito que mantuvieron desde que dejaron las montañas. El sendero pasaba por un valle estrecho, del tipo que Silas dijo que había que vigilar para emboscadas. Ella escuchó un disparo antes de ver algo, un fuerte estallido rebotando en las paredes del valle. Los caballos entraron en pánico, casi volcando la carreta, pero Clara los controló. Su corazón se aceleró mientras buscaba a Silas, viéndolo detrás de una roca a 50 yardas por delante, con el rifle de su padre listo. «Clara», gritó, «mete la carreta en esos árboles y agáchate». Ella no esperó, dirigiendo los caballos hacia los pinos que ofrecían cobertura. Mientras calmaba a los animales, vio a los atacantes, 5 hombres a caballo, dispersos para bloquear el escape. El líder se sentó confiado, como si disfrutara de asustar a la gente. «Silas McGraw», gritó Morrison, «nos has llevado a una persecución salvaje, pero termina aquí». «Depende de lo que quieras decir con termina», respondió Silas, con los ojos en los jinetes. Morrison se rió, sonando emocionado. «Y con tu señora, valiente montañés. La pregunta es, ¿tu dama muere más rápido o más lento?» El estómago de Clara se congeló. Ella sabía que esto podría suceder, pero enfrentarse a asesinos reales era más aterrador que imaginarlo. Sus manos temblaban mientras tomaba la escopeta que Silas le había hecho llevar, revisando ambos cañones. «Tienes 30 segundos para largarte», gritó Silas. Después de eso,
Yo también disparo. Nos superas en número, 5-1, McGraw, dijo Morrison. Incluso tú no eres tan bueno. ¿Quieres apostar? Clara vio los hombros de Silas tensarse, su cuerpo quieto, planeando cada movimiento. Este era el hombre de las historias, no el amante amable que tallaba cucharas, sino un cazador mortal que había sobrevivido 30 años siendo más rápido y más inteligente. Era aterrador y asombroso. Toda la suavidad había desaparecido, reemplazada por una concentración aguda que hacía que el aire se sintiera peligroso. Cuando Silas se movió, fue suave y exacto. Su primer disparo derribó el sombrero de Morrison, lo suficientemente cerca como para rozarle el cabello. El segundo rompió el rifle de otro hombre antes de que pudiera apuntar. El tercer y cuarto disparo vinieron tan rápido que sonaron como uno, derribando a 2 caballos y haciendo que los jinetes se dispersaran. Clara nunca había visto nada parecido. Silas manejaba su rifle como una máquina, cada disparo perfecto, cada movimiento planeado para mantener la ventaja. Esto no era un tiroteo aleatorio, era cuidadoso, como un artista. Los hombres de Morrison respondieron al fuego, pero apuntaban cuesta arriba a un objetivo en movimiento. Sus balas golpearon rocas y árboles, pero Silas parecía saber dónde dispararían, siempre un paso por delante. «Maldito McGraw», gritó Morrison. «Lucha como un hombre». «Lo estoy haciendo», gritó Silas. «Ustedes son los que están peleando como principiantes». Clara miraba, asustada y asombrada, como si las desmantelaba a sus atacantes. Un disparo rompió otro rifle, otro rozó un hombro, haciendo que un hombre huyera. Cada disparo estaba destinado a asustar, no solo a matar, pero la banda era dura y se quedó para descifrar los movimientos de Silas. 2 jinetes se separaron, rodeando para atacar por los lados. Clara se dio cuenta de que Silas no podía vigilar por todas partes. Sin pensarlo, se levantó de detrás de la carreta, la escopeta lista. Cuando los jinetes se acercaron, ella disparó a ambos cañones. Las fuertes explosiones resonaron como un trueno. La metralla no los mató, pero no necesitaba hacerlo. Un caballo cayó, atrapando a su jinete, y el otro lanzó a su jinete a unos arbustos espinosos, dejándolo herido. «Buen disparo», gritó Silas, orgulloso. Pero su victoria no duró. Morrison y sus hombres se estaban reagrupando, y Clara vio una planificación fría en sus ojos. Esto no había terminado, solo estaba comenzando. La cara de Morrison estaba roja de ira al ver que sus hombres eran superados por un solo hombre y una mujer con una escopeta. Gritó órdenes, su voz aguda como la de un líder que odiaba perder. «Olvídense de los disparos elegantes», gruñó. «Cárguenlos. No pueden recargar lo suficientemente rápido como para detenernos a todos». Clara sintió un miedo frío. 3 hombres estaban listos para cargar desde diferentes lados, demasiados para detener. Ella tenía 2 cartuchos de escopeta y tal vez tiempo para recargar una vez. Silas era un gran tirador, pero ni siquiera él podía detener a 3 jinetes que cargaban. «Clara», la voz de Silas cortó su pánico. «Cuando carguen, tú al del medio. Yo me encargaré de los lados». «¿Y si fallo?» «No lo harás», dijo Silas. «Estás luchando por Emma ahora. Por nuestra familia». Sus palabras la tranquilizaron. Pensó en Emma en Denver, esperando 5 años por su padre, y en la muñeca que hizo con amor. Morrison levantó la mano y Clara supo que la carga se acercaba. Agarró su escopeta, ralentizando su respiración a pesar de que su corazón se aceleraba. Silas le había enseñado a disparar y ella era buena, pero disparar a objetivos no era lo mismo que disparar a hombres que intentaban matarla. «Ahora»,
gritó Morrison, cargando hacia adelante. Los 3 jinetes vinieron como una tormenta, los caballos golpeando, el polvo volando. Clara tenía 10 segundos antes de que estuvieran lo suficientemente cerca para que los revólveres golpearan fuerte. Apuntó a Morrison, que cargaba directamente hacia ella con 2 pistolas. Si lo detenía, los otros podrían rendirse. Si fallaba, él la atropellaría y terminaría con todo. Esperó hasta que vio el odio en sus ojos, luego disparó ambos cañones. El retroceso de la escopeta la empujó hacia atrás, pero vio al caballo de Morrison tropezar y caer, arrojándolo con fuerza al suelo. El rifle de Silas se disparó 2 veces rápidamente y los 2 jinetes de los lados cayeron de sus caballos. Clara no pudo decir si estaban muertos o heridos. El valle se quedó en silencio excepto por los gemidos de los hombres y los caballos. Clara se levantó de la carreta, con las piernas temblorosas, aún sosteniendo su sartén de hierro fundido. La había agarrado cuando comenzó el tiroteo, sus instintos buscando algo familiar. ¿Ha terminado?, preguntó, mirando a los hombres y caballos dispersos. Ha terminado, dijo Silas, revisando al hombre herido. Incluso después de todo lo que hicieron, no podía dejarlos sufrir. Ayúdame a atar al que todavía respira. Los dejaremos en la oficina del sheriff en el próximo pueblo. Clara asintió, todavía aturdida. Había disparado a un hombre, no lo había matado, pero le había disparado. Se sentía como la vida de otra persona. Lo hiciste bien, dijo Silas, revisando el cuerpo de Morrison en busca de armas. Te mantuviste firme. Hiciste que tus disparos contaran. Emma estará orgullosa cuando escuche lo valiente que fue su nueva mamá. La palabra mamá la calentó. En 10 minutos, ella había demostrado que podía luchar por su familia tan duro como Silas. Había enfrentado a asesinos y había ganado. Y lo más importante, había elegido el amor sobre la seguridad y había encontrado la fuerza para proteger lo que importaba. Mientras cargaban al hombre atado en la carreta y continuaban hacia Denver, Clara se sentía diferente. Ya no era la viuda asustada que se escondía en una cabaña. Era una mujer que luchó junto a su hombre y demostró que pertenecía a la familia que estaban construyendo. Emma estaba esperando, y Clara sabía que estaba lista para ser la mamá que una chica valiente necesitaba. 3 meses después, Clara estaba parada en la puerta de su nueva cabaña, viendo a Silas terminar una cuna hecha de pino. La madera brillaba dorada a la luz del sol, cada pieza encajaba perfectamente con pequeñas flores talladas como las de su prado. Es hermoso, dijo, con la mano en su vientre donde su bebé estaba creciendo. Silas levantó la vista, sus ojos grises felices. El bebé estará aquí antes de que llegue el frío. Quería que fuera perfecto para él o ella. O para ella, dijo Clara sonriendo. O para ella, Silas estuvo de acuerdo, abrazándola suavemente. Este pequeño va a tener todo lo que podamos darle. Conocer a Emma había sido maravilloso y difícil. La señora Donovan no quería que la vieran al principio, apegándose a las reglas de la ciudad y a sus propios miedos. Pero Emma lo resolvió subiéndose por una ventana y corriendo 4 cuadras para encontrarlos en su hotel. Clara nunca olvidaría el momento en que Emma irrumpió en su habitación, arrojándose a los brazos de Silas. 5 años de separación desaparecieron, reemplazados por un vínculo de padre e hija que nada podía romper. «Papá», gritó Emma, llorando en su pecho. «Sabía que vendrías. Sabía que no me olvidarías. Nunca podría, pajarito», susurró Silas con la voz quebrada. Emma se giró hacia Clara, curiosa. «¿Eres la dama que se casa con papá?» «Lo soy», dijo Clara, arrodillándose para mirarla a los ojos.
Si eso está bien para ti. Emma la estudió, seria, como si hubiera crecido demasiado rápido, luego sonrió, cálida como la de Silas. Bien. Papá necesita a alguien que lo cuide. Es malo para acordarse de comer regularmente. No siempre fue fácil. Emma había aprendido modales de ciudad durante 5 años y la vida en la frontera tardó en acostumbrarse. Pero debajo de esos modales, Clara había encontrado a una chica que recordaba cómo rastrear ciervos y encontrar plantas. Y lo que es más importante, Emma tenía la feroz lealtad de Silas. Cuando decidió que Clara era de la familia, se apegó a ella con la misma terquedad que su padre. La señora Donovan finalmente cedió, pero no de buena gana. La ley era complicada con preguntas sobre los derechos de Silas, pero su reputación ayudó. Matar a la banda de Morrison lo convirtió en un héroe, y la gente quería que se reuniera con Emma. El cartel de Se Busca, una vez una amenaza, ahora los ayudó. Emma lo enmarcó en su cabaña, orgullosa de la leyenda de su padre. Mi papá es famoso, les decía a todos. Es el hombre más duro, pero hace los mejores panqueques. Al ver a Silas trabajar en la cuna para su nuevo bebé, Clara se asombró de cómo sus vidas habían cambiado. La viuda solitaria y el temido luchador ahora eran padres construyendo una familia. Emma debería volver pronto, dijo Clara, mirando el camino hacia sus vecinos. La señora Henderson le estaba enseñando a conservar duraznos. Buena habilidad, dijo Silas, alisando el borde de la cuna. Aunque apuesto a que Emma está más interesada en comerlos. Clara se rió, imaginando la cara pegajosa de Emma de la lección de ayer. Se está acostumbrando a los vecinos de nuevo. Mejor que yo, dijo Silas. Todavía es extraño tener a gente lo suficientemente cerca como para pasar a saludar. Lo superarás. Emma necesita amigos de su edad, y nuestros hijos necesitarán una comunidad, dijo Clara. Niños. Su embarazo se confirmó poco después de que Emma se uniera a ellos, haciendo que la promesa de Silas se hiciera realidad de maneras que no esperaban. El médico en Denver dijo que él estaba sano y que no se esperaban problemas. Todavía no puedo creer que sea real, dijo Silas, con la mano en su vientre. Después de pensar que nunca tendría otro hijo. Después de pensar que nunca tendría ninguno, dijo Clara. Emma cuenta, ¿sabes? Ella es mía tanto como este bebé lo será. Lo sé. Ella les dice a todos que eres su verdadera mamá ahora, dijo Silas, feliz. Ayer le dijo a la señora Henderson que su otra mamá murió hace mucho tiempo, pero que su verdadera mamá le enseñó a hacer galletas que no se queman. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. El amor de Emma fue un regalo enorme en este año salvaje. Es una niña increíble. Es nuestra niña, dijo Silas con firmeza. Al igual que este lo será. La familia no es solo sangre, Clara. Es elegir amar a alguien, pase lo que pase. Como si los escuchara, Emma corrió por el camino, cargando duraznos y hablándole a su perro sobre lo que había aprendido. A los 12 años, era toda piernas y codos, mitad niña, mitad mujer joven. Mamá, papá, llamó, corriendo hacia ellos. La señora Henderson dice que puedo ayudar con el evento social de la iglesia y aprender a hacer pasteles de manzana. Clara la abrazó, asombrada de lo bien que se sentía ser llamada mamá por esta chica brillante. Eso es increíble, cariño. Emma dejó los duraznos y miró la cuna. ¿Está terminada? Puedo intentar mecerla. Suavemente, dijo Silas, pero sus ojos eran suaves al verla. Esta cuna tiene que durar para todos los bebés que podríamos tener. ¿Cuántos bebés? Preguntó Emma, siempre práctica. Clara y Silas se miraron. Tantos como Dios envíe,
dijo Clara. Bien, dijo Emma, satisfecha. Quiero al menos 3 más. Y quiero ayudar a nombrarlos. A medida que caía la noche sobre su valle, Clara se quedó con su familia imposible. El montañés que aprendió a amar de nuevo, la chica brillante que conectaba el pasado y el futuro, y el bebé que crecía dentro de ella, completando su círculo. La cuna estaba lista junto a su cama, una promesa tallada en pino y pulida con esperanza. Las montañas salvajes, una vez solitarias, ahora significaban libertad, un lugar para que sus hijos crecieran, un futuro solo limitado por su amor y protección. La promesa de Silas, dicha en la fiebre, había construido algo más hermoso de lo que soñaban. Antes de la primavera, él la había hecho madre, y ella había encontrado un corazón lo suficientemente grande como para hacerlo.